Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Pronto oímos su amable voz que decía: «Venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros». Nosotros exclamamos: «Aleluya, gloria», y entramos en la ciudad. Posiblemente ría cuando te mire, posiblemente llore cuando te abrace, probablemente tenga tantas preguntas que yo seguramente no pueda hablarte. Porque no sé bien lo que haré, pero algo hay que sí sé, y es que yo voy a estar allí. Quiero verte, mi Jesús, juntos por ti, a tu trono llegaremos, Señor. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas. Echaría a volar para obtener descanso. Posiblemente ría cuando los mire, posiblemente llore al abrazarlos, aquellos que he amado tan tiernamente, y el sueño de este mundo me ha arrebatado. Al son de tu voz se atará y tú lo recibirás, y nuestro hogar nos mostrarás con un río de cristal, juntos por ti, al cordero y al león unirás. En tus brazos tú me estrecharás, me darás un nombre al fin, susurrarás que conmigo te he extrañado junto a mí. La lectura bíblica para hoy está en Apocalipsis 7:4 y dice así: y oí el número de los sellados, y 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a Diana. El Señor les siga bendiciendo. Abrazos para todos de bienvenida. Qué bueno es saludarles en esta mañana de sábado, permitiendo de que
el Espíritu Santo nos lleve a tener una experiencia, un encuentro de manera especial con nuestro Señor Jesucristo en este santo día, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Así que abracitos para todos y continuamos con nuestro estudio en esta mañana, pero les invito una vez más para que me acompañen en oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de estas horas sagradas, en las cuales, Señor, podemos abrir nuestros ojos, aún agradecerte, podernos reunir por este medio, mi Señor, para adorarte, para estar en oración intercesora los unos por los otros, meditar, Señor, en tu palabra. Que este momento, Señor, sea especial, sea dirigido por ti. Toma el control de la señal, el internet. Que podamos, Señor, seguir afianzando nuestro conocimiento en tu palabra, hablándonos claramente. Que podamos tener el discernimiento y así, Señor, poder conocer y poder hacer esa preparación necesaria, estar preparados para ser parte de esa generación final, de ese grupo de redimidos que recibirán de tus manos la corona de vida eterna. Quédate, Señor, en medio nuestro, quedamos en tu presencia en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, continuamos entonces con nuestro estudio, los 144,000. Y vamos a recordar algunas características que estuvimos viendo en la sección pasada. Y quiero compartirlas allí en pantalla. Allí en pantalla vamos a mirar y recordar algunas de estas características acerca de este grupo de los 144,000. Muy bien, ahí las vemos en pantalla. Podemos notar que, y ahí están las referencias bíblicas. A un lado ustedes pueden ir tomando atenta nota. Tienen el nombre del Padre sobre sus frentes, o sea, su carácter, ¿verdad? Tienen el carácter Padre, carácter del Hijo. Entonan el cántico de Moisés y del Cordero, característica muy especial de los 144, y esto se vincula, ¿no? Este cántico de Moisés y del Cordero lo podemos vincular, está en Apocalipsis 14, lo podemos vincular con el canto de victoria, que está allí en Éxodo 14 y Éxodo 15, en el cruce del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, cuando el Señor por poder milagroso lo abrió y al final entonaron el cántico de victoria. Otra característica es que tienen el sello de Dios, ese sello protector de Dios. Fueron redimidos de la tierra de los vivos, ganaron la victoria sobre el pecado, pasaron por la gran tribulación triunfantes. Son vírgenes que no se han contaminado con mujeres. Esto lo estuvimos ampliando un poquito, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos ver otra de las características que son primicias para Dios y el Cordero. Aceptaron los mensajes de los 3 ángeles, lo comenzaron a predicar con el poder de la lluvia tardía y ese poder de la lluvia tardía los maduró para la cosecha finalmente. No hay engaño, perdón, no hay engaño en su boca, dice la palabra del Señor. Son sin mácula delante del trono de Dios. Han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Y vivieron y vivirán durante el derramamiento de las 7 postreras plagas. Y en la siguiente diapositiva podemos notar las
siguientes características. Son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto quiere decir que la crisis tiene que ser a nivel global, ¿verdad? La crisis tiene que ser a nivel global, ya que los 144,000 son de toda la tierra, son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tienen palmeras en sus manos. Esto es un indicio de triunfo. Es el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Ojo con esta característica. Ojo con esta característica. Sirven a Dios en su templo día y noche. Los 144,000. Ojo con esta característica. Porque lo vamos a mirar y la vamos a relacionar. Esta característica la vamos a relacionar con otro grupo. Sirven a Dios en su templo día y noche. Y otra característica, será un grupo especial que habrá ganado la victoria total sobre la naturaleza pecaminosa. Ni en acción, ni en palabra, ni en pensamiento, los 144,000, los redimidos, permitirán que se exprese la carne de pecado. ¿Está bien? Miren mis amados, existe una diferencia entre preparación para la muerte y preparación para la traslación. Hay una gran diferencia entre preparación para la muerte y preparación para la traslación. Notemos lo que dice la sierva del Señor en cuanto al único pecado de Moisés. El único pecado de Moisés. Y lo podemos leer en esta cita que aparece ahí en pantalla en el libro Patriarcas y Profetas. Notemos lo que dice la sierva del Señor en cuanto al único pecado de Moisés. Patriarcas y Profetas, página 454, es el capítulo 43, el capítulo titulado La muerte de Moisés. Escuchen lo que dice. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Qué interesante. Aquí una cosa es estar preparados para la muerte y otra preparación para la traslación. Moisés representa a aquellos que mueren en el mensaje del tercer ángel, los que mueren y al final se levantan y son trasladados al cielo, ¿verdad? Y son trasladados al cielo. Ahora surge una pregunta. ¿Cuándo vivirán los 144,000? ¿Cuándo vivirán? El libro de Apocalipsis, mis apreciados, querido grupo familia, el libro de Apocalipsis deja muy en claro que los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga. Así es. Los 144,000, los redimidos de la tierra, los que heredarán la corona de vida eterna, los que están vivos, ¿verdad? Es ese grupo, ¿verdad? Estarán vivos cuando Cristo venga. Son aquellos a los cuales se refirió el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicense, como los que viven y como los que quedan, ¿verdad? Los que hemos vivido, recibiremos al Señor en las nubes de los cielos y así estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Ahora voy a dar unas referencias bíblicas, vamos a leer unos textos de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 13 y vamos a leer el capítulo 7, unos textos donde vamos a analizar lo siguiente en cuanto a esto, en cuanto cuándo vivirán. Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a relacionarlos de manera especial cuatro puntitos en relación con respecto a cuándo vivirán los 144,000. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Apocalipsis, el capítulo 13, voy a leer el verso 11 en adelante, dice de la siguiente manera.
Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí Apocalipsis 13, mis amados, querido grupo, está describiendo, el apóstol Juan está describiendo esa crisis final. Sí, esa crisis final cuando la mayoría del mundo va a adorar a la bestia a su imagen y la mayoría del mundo va a recibir la marca de la bestia. En contraste, inmediatamente después se ven los que se mantuvieron fieles y ganaron la victoria en la crisis final. Y ese es el grupo de los redimidos, ¿verdad? Los 144,000. Los que están vivos cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra. Entonces, aquí podemos ver la descripción final, la mayoría del mundo recibiendo adorando a la bestia, su imagen, recibiendo su marca, pero también hay un contraste, se puede ver, o Juan resalta a aquellos que se mantuvieron fieles y ganaron la victoria en la crisis final, lo dice Apocalipsis el capítulo 14. Verso 1 al 5. Después miré y vi que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo, el canto de victoria. Y el capítulo 15, el verso 2 dice: también vi como un mar de vidrio, 15:2. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, si ve, aquí está haciendo relación de ese mismo grupo, los 144,000 de Apocalipsis 13, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 6. Acompáñenme allí con sus Biblias, por favor. A Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14, versículo 15 y el 16 también. Miren lo que dice. Apocalipsis, capítulo 6, verso 14 en adelante. El cielo se replegó, o sea, se enrolló como un pergamino, y todo monte y toda isla fue removida de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí, mis amados, el apóstol Juan está describiendo el inminente retorno, o la segunda venida de Cristo. Y hacia el final de este glorioso evento se oye una pregunta. Hacia el final de este evento, de este glorioso evento,
se oye una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y el siguiente capítulo, el capítulo 7, responde esa pregunta con tremenda afirmación, que los 144,000 que fueron sellados se mantendrán firmes cuando se suelten los vientos y se derramen las plagas finales. Apocalipsis 7, 1 al 8. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos bien interesante esto. Y ahora la sierva del Señor afirma en el conflicto de los siglos, con certeza, lo afirma con certeza, sin lugar a duda, que los 144,000 son trasladados al cielo de entre los vivos. Ahora, hay un paralelo, y el paralelo entre la experiencia del Israel antiguo allá en el Éxodo y la experiencia nuestra, la experiencia del pueblo de Dios al final de la historia. Este paralelo de esa experiencia del Israel antiguo y del Israel moderno muestra que los 144,000 estarán vivos durante el derramamiento de las últimas 3 plagas. Estarán vivos durante el derramamiento de las últimas 3 plagas. Vamos a considerar esa comparación tipológica. Vamos a considerarla. Miren, mis amados, esta es una cronología tipológica. En Apocalipsis 15, exactamente el versículo 2 y el versículo 3, vamos a mirar unas palabras muy significativas. Apocalipsis capítulo 15, verso 2 y verso 3. Leámoslo. Allí vamos a encontrar unas palabras muy significativas. Miren lo que dice. Apocalipsis 15, verso 2 y 3. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, los 144,000 cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Y qué decían? Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué se le llama a este canto? ¿Por qué se le llama a este himno que cantarán los 144,000 el cántico de Moisés y del Cordero? Qué interesante. Detalles bien bonitos, bien interesantes que a veces nosotros cuando leemos así rápidamente, sí, van a cantar el cántico de Moisés y el del Cordero, claro, pues, claro, tienen que cantar el del Cordero porque fueron obedientes a Jesús. Y miren, hay detalles bien interesantes, sencillos pero profundos. La pregunta es esa: ¿por qué se le llama a este himno que cantarán los 144,000? ¿Por qué se le llama el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final del pueblo de Dios? Es sencilla la respuesta, mis amados. Miren, la respuesta es que debe de haber, y tiene que ser así, debe de haber una relación
entre lo que pasó allá en el Éxodo y lo que pasará al final de la historia. Por eso, el nombre de este himno, el Cántico de Moisés y del Cordero, siervo del Cordero, el nombre de este himno debe de abrir nuestra mente, debe de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, ante la posibilidad que la experiencia de Israel es un tipo o es una ilustración de nuestra experiencia en este tiempo, si queremos hacer parte de los 144. Hay ciertos principios, y los vamos a ver, los voy a compartir ahí en pantalla. Hay ciertos principios de interpretación bíblica que debemos aplicar a la tipología para poder entender todo este asunto. Pero repito, ¿cuál es el nombre de este himno? ¿Es el himno o es el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero? Ese nombre, el cántico de Moisés y el Cordero, debe de abrir, repito, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, ante la posibilidad, sin duda alguna, que la experiencia de Israel es un tipo, es una ilustración de la experiencia del último remanente de Dios en esta tierra. Vamos a mirar esos principios. Más o menos vamos a mirar unos 4, tal vez 6 principios. Y 6 principios son más, pero vamos a mirar los más relevantes. Hay ciertos principios de interpretación bíblica que debemos, sí o sí debemos aplicar a la tipología. Principio número 1, ahí lo pueden ver en pantalla. Utilicé estas referencias bíblicas por amor al tiempo. Ustedes anótenlas, léanlas en casita. Ahí están las referencias bíblicas: Juan capítulo 5, verso 39 y 46, Lucas capítulo 24 y los siguientes textos. Primer principio bíblico para poder aplicar a la tipología. Cristo es el tema central de toda la escritura. Amén. Cristo es el centro de toda la palabra, de toda la Biblia. No solo Cristo libra a su pueblo del virus mortal del pecado. No solamente nos libera del pecado, no solamente nos libera de esa contaminación, de esa condición, sino que cuando nos libera de ese virus mortal, nos cura de ese virus mortal, también nos va a ¿qué? Nos va a proteger, nos va a librar de la muerte física en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia. Principio número 2. Ahí lo coloco, así, literal, para no perder el hilo. Al igual que la octava en la música. La octava en la música. No soy experto en música, pero por ahí estuve mirando y todo esto. Al igual que la octava en la música, la historia se repite a una escala mucho mayor o a un nivel mucho más alto. Ahí hay una referencia bíblica. Eclesiastés 1. Mis amados, miren, la historia es una profecía. La historia es una profecía, por eso la sierva del Señor escribió ahí en Testimonios para los Ministros, en la página 116, es el capítulo titulado El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Ella lo dijo: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será ¿qué? Repetida. O sea, la historia se repite. Este es otro principio para poder comprender todo esto que estamos hablando. La historia se va a repetir a un nivel mucho más alto con ese pueblo fiel del Señor, con el Israel moderno. Principio número 3. La siguiente diapositiva. Principio número 3.
todos los libros de la Biblia se encuentran y alcanzan su máxima expresión o su máxima explicación ¿en cuál libro? En el último libro, en el libro de Apocalipsis. Miren, hay más de 1000 referencias, palabras, conceptos, párrafos, frases, verbos. Hay más de 1000 referencias al Antiguo Testamento que se utilizan en el libro de Apocalipsis. La hermana Juay lo dice. La hermana Juay lo afirmó allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 57, en la página 467. ¿Qué dijo ella? ¿Qué afirmó ella? En cuanto a esto que les acabo de decir, en cuanto a este principio, que todos los libros de la Biblia, cada palabra que hay en el Antiguo Testamento, cada frase, cada concepto, cada párrafo, finalmente desemboca en el Apocalipsis. Miren lo que ella dijo. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Interesante este principio este principio bíblico de interpretación. Principio número 4. Todo lo que se cumplió local y literalmente en el Antiguo Testamento se va a cumplir en un sentido mundial y espiritual en el Nuevo. Por ejemplo, la liberación del Israel literal de Egipto, del Egipto literal, representa una liberación mayor del Israel espiritual en todo el mundo. Liberación del pecado, libertad, triunfo, victoria sobre el pecado. ¿Estamos claros? Miren qué interesante. Principio número 5. Ahí lo podemos notar en la pantalla. El Israel de Dios hoy no lo encontramos por allá en el Medio Oriente, donde en estos momentos se están matando, donde se están enfrentando en una guerra abierta. El Israel de Dios hoy no está allá en Medio Oriente, en Palestina o en Jerusalén. No. Esta palabra Israel debemos comprenderla espiritual y globalmente. Y esta palabra Israel la aplicamos a los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Ahí coloco las referencias bíblicas. Ustedes pueden tomar nota de esto. Todas las promesas que Dios le hizo al Israel literal y local nos pertenecen hoy a nosotros, al Israel espiritual y mundial. Principio número 6. Principio número 6. El más importante, todos son importantes, pero este es poderoso. La Biblia es su propio intérprete. Yo no tengo por qué interpretar la Biblia. Yo no tengo por qué explicar la Biblia. Colocar, añadir, ponerlo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia, mis amados, se interpreta solita. Esto significa que el Espíritu Santo colocó en la Biblia todo lo que ustedes y yo necesitamos saber, o todo lo que ustedes y yo necesitamos para poder entender la Biblia. No es indispensable, y yo me atrevería también, perdón mis amados, yo me atrevería también a decir que no es necesario. No es indispensable y necesario depender de los eruditos para comprender la palabra. No es indispensable y necesario, o sea, no le da, este principio no le da esa relevancia a esto. No es indispensable, no es tan necesario depender de los eruditos para comprender la palabra. Con oración, el Espíritu Santo puede enseñarnos cómo conectar los diversos textos de la Biblia. Con oración, con entrega, con estudio, ¿verdad? Clamando al Señor, pidiendo al Señor, dedicando tiempo, anotando aquí este texto, mirando allá, yendo al comentario bíblico,
yendo al diccionario bíblico, yendo al espíritu de profecía. Claro, a veces hay cosas que no entendemos ni comprendemos. Yo mismo inclusive, hay cosas que a veces no logro entender y llamo a aquellos hombres de mucho más experiencia, ¿verdad? Estudiosos también de la palabra del Señor, temerosos de la palabra del Señor. Y pregunto, ¿será que esto se interpreta así, verdad? Y ellos claro que sí, es bueno también, pero no es lo principal para comprender la palabra del Señor. La Biblia es su propio intérprete y con oración, con dedicación, mis amados, sin duda alguna el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Y nos lleva a conectar esos diversos textos de la Biblia. Ahora, teniendo en mente estos principios bíblicos, teniendo en mente estos principios bíblicos, yo pregunto, ustedes pueden anotarlo ahí en el chat, pueden escribirlo. Yo pregunto, ¿el número 144.000 es literal o es simbólico? ¿El número es literal o es simbólico? Vamos a ver, vamos a comenzar con esto, mis amados. Vamos a comenzar con esto. Vamos a mirar Apocalipsis o vamos a mirar la simbología en Apocalipsis. Yo pregunto, el lenguaje que se presenta en el libro de Apocalipsis, o más bien, el libro de Apocalipsis presenta su mensaje. El libro de Apocalipsis presenta su mensaje en lenguaje simbólico o literal. Mis amados, miren, el libro de Apocalipsis presenta su mensaje en lenguaje simbólico. Escuchen, el libro de Apocalipsis presenta su mensaje en lenguaje simbólico. Personas, nombres, lugares, números, son todos simbólicos. Son todos simbólicos. Números tales como 7, 3 tiempos y medio, 3 días y medio, 42 meses, 666, 1260 días, media hora, es más, 200 millones, todo eso son números simbólicos. Es más, los capítulos 7 y 14, el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, en donde se encuentra el número 144.000, estos dos capítulos están llenos de símbolos, tales como cordero, vientos, árboles, tribus de Israel, sello, frente, 4 ángulos de la tierra, blancos, mantos blancos, vírgenes, primicias, tierra, mar, etcétera, etcétera, etcétera. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, donde está el número 144.000, son dos capítulos extremadamente 100% simbólicos. Entonces, si el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis es simbólico todo, ¿por qué entonces debemos entender o por qué muchos dicen que el número es literal cuando estos capítulos están llenos de símbolos? Miren, predeterminación
Predeterminación. Si habrá tan solo 144,000 fieles vivos cuando Jesús venga, ni uno más, ni uno menos, porque muchos dicen que habrá solo 144,000. Muchos dicen por allí que habrá solo 144,000 fieles vivos cuando Jesús venga, ni uno más, ni uno menos. Entonces, si eso es así, tenemos que concluir que Dios lo predeterminó así. Si eso fuera así. Ahora, es muy improbable. No se vayan a distraer acá. Es muy improbable que exactamente 144,000 hubiesen ejercido su libre albedrío para estar entre los justos vivos cuando Jesús venga. Es más, este hecho llega a ser muy real y muy patente cuando nos damos cuenta que habrá exactamente 12,000 de cada tribu de Israel. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que exactamente 12,000 personas de cada una de las 12 tribus literales de Israel estarán entre los vivos cuando Jesús venga? Miren, mis amados, el hecho es que las 12 tribus de Israel literal se perdieron cuando Israel fue llevado al cautiverio por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Ustedes lo pueden, vamos a leerlo, miren. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Si no estoy mal, vamos, permítanme por aquí un momentito, por favor. Segundo libro de Reyes, a ver, creo que está por acá, en el capítulo 17. Sí, capítulo 17, el verso 6. En el año 9, de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los estableció en Jalat, en Jabot, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Ese capítulo 17 habla de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Es así de sencillo, mis amados. Así de sencillo. Las 12 tribus de Israel literal se perdieron, desaparecieron cuando fue llevado cautivo a Siria. Es más, miren, las 10 tribus del norte, se entremezclaron con las naciones circundantes y perdieron su identidad. Los samaritanos de la época de Cristo fueron en gran medida el resultado de esa unión, de esa amalgamación, por así decirlo. Entonces, miren, mis amados, tanto la Biblia como el espíritu de profecía dejan muy en claro que el Israel de Dios hoy debe entenderse como simbólicamente. Entonces, si ese Israel, el Israel de hoy, es simbólico, el número debe de ser también simbólico. Miren, decir que el número es simbólico, pero Israel es literal, no tiene sentido. Y eso lo vamos a ver más ampliamente en la siguiente sección. En el siguiente estudio. Porque vamos a mirar algo del Israel literal y local o simbólico y mundial. Vamos a mirar algo con respecto a eso, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto, del Israel como tal. Ahora, permítame unos minutitos más, por favor. 144,000. Miren, debemos de tener algo muy claro en esto. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Obviamente Apocalipsis griego. ¿Saben? En el idioma griego, este número 144,000 no se expresa así. No se expresa 144,000.
Estemos atentos a esto porque puede sonar enredado, pero necesitamos entenderlo. En el idioma griego, el número no se expresa como 144,000, como si fuera un grupo de personas, sino que se expresa, en el griego se expresa así, 144,000. Así se expresa en el griego el número. No se expresa 144,000, sino que en el griego se expresa 144,000, o sea, 144.00 grupos de a 1000 cada uno. 144,00 grupos de a 1000 cada uno. Ustedes y yo sabemos que el número 12 es el número de Israel, ¿sí o no? 12 patriarcas fundaron el Israel literal y 12 apóstoles fundaron al Israel espiritual. Y la Biblia presenta una intensificación del número 12. 12 por 12 por 1000. Y ese 12 por 12 por 1000, esa intensificación del número 12, parecería indicar que este grupo se compone del verdadero Israel de Dios que se encuentra en todo el mundo, en toda la tierra, al final de la historia. Ahora, esa palabra 1000, miren, es una palabra hebrea. La palabra 1000, la palabra hebrea que se utiliza para la palabra 1000 es elef, E-L-E-F, elef. Y la palabra hebrea elef, la palabra hebrea 1000, escuche muy bien, la palabra hebrea 1000 no siempre significa exactamente 1000 personas. No siempre significa exactamente 1000 personas. Por ejemplo, miren, ustedes leen Miqueas en muchos lugares del Antiguo Testamento se traduce esa palabra 1000, elef, en muchos lugares del Antiguo Testamento se traduce como familia o tribu. Y voy a utilizar solamente dos referencias, así rapidito, para terminar ya con una cita del don profético. Miren, Miqueas, el capítulo 5. Acompáñenme, por favor, así rápidamente. Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Miren lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Aquí el hebreo de esta palabra familia es 1000, elef. Se traduce como familia o como tribu. Primer libro de Samuel. Otro texto más. Primer libro de Samuel, el capítulo 10. Primer libro de Samuel, el capítulo 10, el versículo 19. Miren lo que dice. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. Ahora pues presentaos delante de Jehová vuestras tribus y familias. Y el capítulo 23 del mismo libro, del libro de Samuel, el capítulo 23, versículo 23 dice lo siguiente. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Regresad a mí con información segura y yo iré con vosotros. Si él está en la gloria, en la región, yo lo buscaré entre todas las familias de Judá. Y saben, hermanos, que esto es tan bonito. Esto es tan bonito. Esta unión de la palabra del Señor, la Biblia, con el espíritu de profecías tan especial. Miren, la sierva del Señor también emplea la palabra 1000 para describir a aquellos que fueron fieles entre los israelitas, entre las familias y entre las tribus, todo esto. Miren, es una matutina en los lugares celestiales del 18 de octubre, lugares celestiales, ahí está en pantalla.
Lugares celestiales 18 de octubre, y de ahí la tengo subrayada en otro color las palabritas claves. Lugares celestiales 18 de octubre, página 300, dice así. El Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por doquiera que va. Tiene sus miles, ¿sí ven? Tiene sus miles, ahí está la palabra subrayada, tiene sus miles que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión. Vamos con esto, el monte de Sión. Pero deben permanecer en esta tierra resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Mis amados, cuando Dios le dijo a Elías que tenía 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal, personalmente, yo no creo que el grupo tenía solamente 7,000, ni uno más ni uno menos. No, yo no creo eso. El número 7,000 sencillamente quiere decir que Dios tenía muchos que no han doblado la rodilla a Baal. Mis amados, que Dios nos ayude a ser parte de esos miles. Podamos mantenernos firmes. Queridos, para ser parte del grupo de los redimidos, esa generación final que estará viva, que han vencido, han triunfado, que no han doblado sus rodillas a Baal. Mañana vamos a hablar un poquito. Tomo como referencia, para terminar de explicar todo este asunto del número y todo esto, tomo como referencia el sexto sello y la sexta trompeta. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de esto. Apocalipsis 7. Porque Apocalipsis 7 es un paréntesis. Es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Que el cielo nos ayude, mis amados. Que hoy sea un día especial de adoración a nuestro Dios, de comunión con Él. Gocémonos, alegrémonos con reverencia, con regocijo, con fidelidad a nuestro Dios en este santo día. Abracitos para todos, miles y miles de bendiciones. Vamos a hablar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Qué maravilloso, Señor. Cada día, Señor, tu palabra es tan clara, tan especial, donde nos muestra que podemos tener la oportunidad, Señor, de hacer parte de esa generación final, hacer parte de ese remanente final. Permite, Señor, que hoy podamos estar haciendo esa preparación y hoy podamos estar listos. Lo único que hace falta es que estemos ya listos, preparados para recibir esa lluvia de bendiciones, esa lluvia tardía, sí, Señor. Dar ese último mensaje de amonestación. Poder ir a morar contigo por la eternidad. Vienen días difíciles, momentos difíciles. Lo sabemos, Señor, que si estamos aferrados al brazo del Todopoderoso, pasaremos triunfantes. Sobre toda angustia, tendremos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos estudiarla. Tenemos todavía la libertad de hacerlo. Tenemos la libertad de predicarla, de enseñarla. Siga añadiendo bendición de manera muy especial sobre cada familia aquí conectada. Sobre este maravilloso ministerio de oración, de estudio, esta iglesia virtual, Señor, los redimidos. Lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en este santo día. Abracitos para todos. Y vi el Cordero
de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tienen escritos en su frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Ellos cantan canción ante el trono de Dios y también los seres de los cielos. Y nadie aquella melodía dominó, solo aquellos comprados de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero, no importa dónde vaya él, son primicias de Dios, sin mancha están. Aquí está la paciencia de los santos, los que observan los mandamientos del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, esos que tienen la fe de mi Jesús. También vi por el cielo un ángel volar que tenía el evangelio eterno, diciendo: temed a Dios y dadle honor, pues llegó la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Otro ángel vino y dijo a voces después: ha caído la grande Babilonia, porque hizo beber a las naciones del vino de su fornicación. Mas los justos tendrán en Dios salvación. Aquí está la paciencia de los santos, los que observan los mandamientos del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, esos que tienen la fe de mi Jesús. Y al final un tercer ángel llegó y exclamó con una voz potente: si alguno adora a la bestia y adora también a su impía imagen
Si reciben su marca en su frente o en su mano, ellos beberán de la ira de Dios por siempre.